siempre será un gusto poder recibir en esta mesa de Cristian con Acento en la entrevista personajes importantes de la política y de otros sectores aquí en Michoacán. En esta ocasión vamos a platicar con Eduardo Orihuela, con Lalo Orihuela, que recién va llegando a la presidencia de un consejo importante, interesante, que entiendo nace en 2011, ahorita le vamos a preguntar. Es un consejo que tiene que ver con lo social y lo económico, con lo económico y lo social. Y estuve leyendo la ley de este consejo y tiene particularidades interesantísimas. Eduardo Orihuela, Lalo Orihuela, bienvenido a Cristian con Acento. Muchísimas gracias, Cristian. La verdad es que es un gusto poder estar aquí contigo, poder conversar con alguien además a quien aprecio, a quien admiro, y en esta nueva propuesta que seguramente será una vanguardia hoy en Michoacán en los aspectos noticiosos, pero también en el formato de transmitir y de comunicar. Sí, esa es la idea. Te agradezco que estés aquí tomándote un tecito en esta rica tarde aquí en Morelia. A ver, vámonos directamente al tema, Eduardo, porque es breve el espacio aquí en Cristian con Acento. Llegas a la presidencia del Consejo Económico y Social de Michoacán, ¿es correcto? Así es. Este consejo, entiendo, nace en 2011. ¿Para qué se formó? Bueno, la idea era buscar un espacio de interlocución donde la sociedad pudiera generar un vínculo con los distintos órganos, con los distintos instituciones o con los distintos poderes o niveles de gobierno. Es decir, hoy pareciera que los ciudadanos no ven en dónde encontrar esa mano amiga o ese espacio para ir a proponer o para ir a establecer cuáles son sus anhelos, sus sueños, sus expectativas. Y pareciera que en Michoacán en los últimos años, y fíjate, son dos datos que me parecen brutales. En los últimos 20 años Michoacán ha tenido 9 gobernadores. Ah, caray. Pero lo peor es que en los 20 anteriores tuvo 7. Es decir, en un plazo de 40 años tuvimos 16 gobernadores que deberían representar 100 años de vida institucional. Y entonces, ¿qué ha venido sucediendo? Michoacán se reinventa de una forma tan frecuente con la llegada de nuevos gobiernos y con la llegada de distintos partidos, que esto provoca que no haya una agenda, primero de mediano, de largo plazo, y que no haya una salvaguarda del proyecto de desarrollo, del proyecto que nos ayude a darle sentido y a darle identidad y claridad a Michoacán. Y hoy vemos cómo estados como Guanajuato, estados vecinos como Querétaro, que hace 20 años teníamos similitudes muy grandes, hoy ellos han conseguido niveles de desarrollo, de infraestructura, de consolidación de distintos sectores como el sector educativo, el sector científico, que lamentablemente en Michoacán hoy no existen. Y tenemos que buscar cómo en Michoacán la sociedad expresa, se reúne y sobre todo acuerda sobre a dónde queremos ir. La clave entonces, Eduardo, es la estabilidad. En Michoacán tenemos 20, 25 años siendo un desmadre. No Sí. hay estabilidad. Sí, el Estado ha sufrido la pugna política, que es muy ríspida, que es, te diría yo, pues ahora sí a navajazo limpio. Y esto ha provocado estas transiciones, primero no diseñadas, pero ha provocado también hacia la sociedad mucho encono, mucha violencia, poca capacidad de resiliencia. Es decir, los michoacanos a veces no sabemos cómo reencontrarnos, cómo replantearnos y cómo decir, oye, ¿qué crees? Es momento de frenar las agresiones, es momento de frenar este discurso de odio y convocarnos para construir las cosas importantes, para centrar la atención en los proyectos realmente que pueden transformar la vida de nuestro Y no estado. sucede. A ver, Lalo, fíjate que yo estuve leyendo esta ley, salvo que haya una nueva, es del año 2011, esta ley del Consejo Económico y Social del Estado de Michoacán. Fíjate que lo leí, es una ley cortita, pero Sí. me quedo con la impresión, Lalo, de que es prácticamente un pequeño, por decirlo de alguna forma, un pequeño congreso. 40 integrantes en el Congreso, Pero de 40 ciudadano. diputados, pero ciudadano. Entonces, no dejé de pensar en el Congreso y dije, cabrón, Eduardo Orihuela ahora es el presidente del Congreso, pero ciudadanizado. Obviamente estoy yéndome al extremo. Me parece una figura súper interesante. ¿Por qué no había operado? Mira, esta ley que, como bien dice, se presenta en 2011 por Enrique Bautista, Cierto.
Nunca pudo ejecutarse, primero yo creo que porque los titulares del Ejecutivo en Michoacán tenían miedo a esta figura donde los ciudadanos tengan presencia, tengan voz. Correcto. Y tengan la posibilidad no solo de ser escuchados en el Consejo y de al mismo tiempo tener un megáfono que haga más potente su demanda o su propuesta, sino también porque el Consejo tiene, entre algunas de sus atribuciones, la posibilidad de analizar, de evaluar, de emitir ciertas opiniones al respecto del funcionamiento de los distintos programas o políticas públicas que se realizan en nuestro estado. Y pareciera que en Michoacán hay un temor histórico a la evaluación. Los maestros no quieren ser evaluados, los alumnos no quieren ser evaluados, los políticos no quieren ser evaluados, pero lo que no se evalúa, lo que no se mide, no se puede mejorar. Y yo creo que hoy no tenemos que tener miedo a evaluarnos. Y si la evaluación no es positiva, pues lo que nos tiene que dar es al menos un rumbo y una ruta de hacia dónde queremos llegar y cómo lo podemos lograr. Entonces, yo creo que el Consejo se había quedado estancado por decisiones políticas. Luego, hace algunos años se estableció, pero lamentablemente no operó. Y entonces se venció el Consejo, nunca se pudo reintegrar. Y entonces hace 2 años estaba vencido. Inició un proceso ahí de gestión con varias organizaciones de la sociedad civil para volverlo a echar a andar. Y se construye una propuesta primero que modifica el Consejo, que estaba muy cargado hacia lo económico, que tenía una gran presencia del sector empresarial. Y la verdad es que no creíamos que eso reflejara a la sociedad michoacana. Entonces, como tú dices, en la ley de 2011 había 4 sectores. Hoy hay 10 que están reflejados. Y son 10 sectores que, te diría yo, hoy es más social que económico. En el Consejo hoy tendrán que convivir porque estamos por iniciar las convocatorias para quienes quieren integrar al Consejo. Pues están estos 10 sectores que son el campo, la producción primaria, que en Michoacán es muy potente y que es fundamental que esté. El sector empresarial, que pueden ser las cámaras, que pueden ser los distintos organismos empresariales que existen en Michoacán. También tenemos la representación del sector logístico y de transporte, desde las combis o los taxis del transporte urbano hasta los trenes o quienes trabajan en las terminales marítimas en Lázaro Cárdenas. Este es un tema fundamental para Michoacán en sus oportunidades, pero también en sus retos. Michoacán vive estresado, lo platicábamos tú y yo, permanentemente por la toma de vialidades, por la toma de las vías del tren, por esta falta de Estado de Derecho que lamentablemente disminuye nuestra movilidad, pero centralmente limita nuestra libertad. Luego también en el Consejo está la representación del Consejo Interreligioso. Fíjate qué interesante que las iglesias puedan tener un espacio de opinión. Porque entender a Michoacán sin las iglesias es complejo, sería, y podrá haber personas que digan, oye, yo no profeso, o yo no creo, ok, pero de que las iglesias están y son jugadores fundamentales en la vida de nuestro estado es una realidad. Luego, por otro lado, está representantes del sector medioambiental. Hoy Michoacán no puede entenderse si no se visualiza primero entendiendo su biodiversidad, que es de las más importantes de México, pero entendiendo que el desarrollo debe ser sustentable, debe ser sostenible. Y entonces tenemos que cambiar la forma de convivir, de coexistir, y también pues preocuparnos por qué le vamos a legar a nuestros hijos, de los que hablábamos al principio de la plática. También está el sector educativo, cultural y científico, que ya te imaginarás el reto de todas estas personas que pueden hoy agregar mucho para trabajar en Michoacán y provocar que haya una mejor educación y que la calidad educativa sea el centro de la discusión. El sector salud, también tenemos la representación de los migrantes, de los pueblos originarios, que esto es una reivindicación. Durante mucho tiempo nuestras etnias no fueron tomadas en cuenta y no eran visibilizadas para entender que ellos deben ser parte del desarrollo y deben estar integrados para poder con ellos construir modelos que también respeten sus tradiciones. Y finalmente la sociedad civil organizada.
Es decir, todas estas agrupaciones que realiza la sociedad y que pueden tener desde fines altruistas hasta motivos específicos que nos agregan, como cuidar a los animales, como buscar el respeto y el derecho de las mujeres, cuidar a los grupos vulnerables. Es decir, aquí pudieran estar todos, desde los grupos LGBT, las feministas, los movimientos que tienen características específicas y que buscan resguardar derechos de la sociedad civil. Verdaderamente hay una representación, Eduardo, hay una notable diferencia con el Congreso del Estado. No me meto en el tema del Congreso. Consejo, a ver, me voy a lo interesante, el Consejo. En términos prácticos, para que la gente lo pueda identificar, la gente que hoy te está viendo, ¿cómo va a poder incidir este Consejo? ¿Tú cómo vas a poder influir para que Michoacán mejore? Yo le llamo el Estado torpe, jodido a madre desde hace muchos años este Estado, por distintas y con tanta riqueza, ¿no? ¿Qué contradicción? Y con tanta riqueza. ¿Cómo vas a poder influir tú? ¿Cómo van a poder influir los 40 integrantes de este Consejo? Bueno, mira, lo primero es, el Consejo se debe integrar de una forma que lo legitime a sí mismo, es decir, que la representación sea una representación potente y una representación real. Si el Consejo invita a perfiles que lo enaltecen y que le dan la posibilidad de ser buenos interlocutores y vasos comunicantes, pues el Consejo será un Consejo fuerte. ¿Ustedes van a invitar? Lo que se van a hacer es emitir convocatorias. Correcto. La gente podrá inscribirse basado en la ley, en los requisitos establecidos. Habrá quienes puedan calificar para ser consejeros y se integrará un consejo que eventualmente busque tener, diría yo, 3 elementos. Primero, te decía, la legitimidad. Segundo, que las vocaciones expresadas sean las vocaciones del Estado. Es decir, en el sector primario, pues deberán seguramente de estar los productores de aguacate, o los productores de berries, o los productores de maíz, o los productores de lenteja, o los productores de limón. Son las vocaciones de Michoacán. Si tuviéramos representación de productores de stevia, pues te diría, oye, pues tal vez en Michoacán la stevia no es un tema relevante, tal vez en Veracruz o tal vez en otro lado. Entonces, lo primero es que el Congreso sea legítimo, representativo y por el otro lado regional. Lamentablemente en Michoacán, que es el estado tal vez más regional del país, una de las circunstancias que nos ha sucedido es que se centra en Morelia mucho en las decisiones y las representaciones. Este Consejo buscará que haya gente del interior del estado que tenga también esta representación para que ellos también puedan ser vasos comunicantes de las distintas regiones. De Apatzingán, de Zacapu, de la Ciénega, del Bajío, del Oriente, de la Tierra Caliente, de la Meseta. Es decir, que el Consejo, responda a esta regionalidad que tiene Michoacán. A ver, Lalo, una pregunta al tiro. ¿Te puso el gobernador Bedoya? No, fíjate que a mí me proponen un grupo de organizaciones de la sociedad civil muy potentes, el Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo de Negocios de Michoacán, AYEMAC, APEAM, los aguacateros, el Sistema Producto Limón Mexicano a nivel nacional, las trabajadoras del ISSSTE, las enfermeras, la representación sindical de ellas. Me proponen también la representación sindical de los trabajadores de los tecnológicos, el TEC de Morelia, el TEC de Apatzingán, el TEC de Ciudad Hidalgo, perfiles de los distintos grupos vulnerables como la comunidad LGBT. Es decir, era un grupo nutrido, distinto, diverso, que se construyó en la idea de modificar la ley y de darle toda esta riqueza que entienda la diversidad de nuestro estado. Y luego, pues, cómo conjuntar esfuerzos, porque aquí lo complejo, Cristian, va a ser cómo nos enfocamos en la agenda de lo que nos unifica, no de lo que nos divide. Cómo dejamos de lado lo que polariza y construimos un proyecto que nos acerque a ese Michoacán, donde todos tenemos cosas en común y donde nos entendemos como michoacanos. Corrígeme si me equivoco. Yo creo que una forma de que no se polarice ese consejo es que no haya personas con pinches intereses mezquinos, claro, que quieran jalar para los del PRI o que quieran jalar para los de Morena o para los del PAN o para... Si se involucra gente que quiera jalar agua a los molinos de los partidos, yo creo, Eduardo, que el consejo se va a joder. La dinámica se desperdiciaría un gran esfuerzo, porque tengo que decir
que en este proceso estas organizaciones me proponen, el gobernador Ramírez Bedoya toma una decisión de su anuencia, porque así estaba la ley. ¿Es tu cuate? Sí, es mi cuate. Yo lo conocí en el Congreso, somos de distintas corrientes ideológicas, vemos las cosas de modos distintos, pero te quiero decir que creo que es un buen hombre. Creo que hoy pues ya está llegando el plazo también del periodo de llegada y de conocimiento. Claro. Y el Estado exige un dinamismo y un ejercicio potente de los distintos órganos. Y te diría que también el Congreso entiende el momento y se vota prácticamente por todas las fracciones la propuesta que realiza en este caso el gobernador. Entonces, al final, lo que yo creo es que hoy hay la venia para que exista un espacio donde la sociedad se pueda integrar, se pueda poner de acuerdo y pueda establecer o proponer o evaluar o revisar qué está sucediendo en nuestro estado y hacia dónde queremos. Que hace mucha falta. Eduardo, permíteme irme a una pausa. Claro que Me sí. tengo que ir a una pausa, pero no le cambie, ya regresamos. Esto es Cristian con acento, hoy platicando con Eduardo Orihuela. Regresamos. You'll be alright, baby. It has been rough, like a rocky road. Just hold on tight, yeah, yeah. Baby, you should never hide. Take your time and make it. Bien, ya estamos de regreso aquí en Cristian con acento en la entrevista. Hoy estamos platicando con Eduardo Orihuela, presidente del Consejo Económico y Social de Michoacán. Esta figura... Decir que nace es un error, no está naciendo, pero creo que va a renacer. Eduardo, ya nos explicaste cómo van a poder ustedes influir. Te quiero hacer una pregunta. Me decías que el gobernador sí es tu cuate, pero que confluyeron distintas opiniones y peticiones de distintos sectores sociales, económicos, sí, etcétera, claro. Y al final el gobernador decide hacerte o ponerte como propuesta. Yo te quiero preguntar, ¿van a llegar de consejeros los cuates de Eduardo Orihuela? No, sería un despropósito. Y a ver, lo primero es que el consejo debe ser, como te decía, legítimo. Claro. Y para eso, pues tienen que estar las personas que son los verdaderos representantes de la sociedad michoacana. Y yo te diría que ahí, algunos son mis cuates, en el trayecto de la vida, algunos se pusieron en la misma ruta, con algunos nos acerca a las cosas que hemos hecho. Por ejemplo, pues con los aguacateros yo tengo una cercanía real. Yo fui presidente de una de las organizaciones más grandes del campo a nivel nacional, que no es una organización político partidista, sino es una organización que pretende fomentar y desarrollar la vida en el sector rural y mejorar sobre todo los ingresos de los productores. Entonces, pues tengo mucha cercanía con conocidos en distintos ámbitos. ¿Qué creo? Que para que el consejo sea potente debe haber dos elementos fundamentales. El primero, que sea suficientemente inteligente para poder encontrar esa agenda que nos cohesiona, que nos unifica y sobre todo que es la agenda de los temas importantes. Y segundo, que sea lo suficientemente responsable para no caer ni en el escenario de estar en contra de todo, claro, ni en el servilismo que tampoco hoy requiere Michoacán. El consejo debe ser un órgano que evalúe, que proponga, que clarifique, pensando en Michoacán, no pensando en el ejercicio de los actores o de las personas. Y entonces, si se logran esas dos cosas, yo te diría que podemos poner un granito de arena para construir elementos que ayuden a mejorar nuestro estado. Estaba leyendo, inclusive ustedes tendrán la posibilidad de diseñar políticas públicas. De planteárselas. Plantearlas, ¿sí? Proponerlas, sugerirlas. Oye, Eduardo, ¿cuándo arrancan ya funciones propiamente hablando? Bueno, el mandato que me dio el Congreso es iniciar a la brevedad. Estamos preparando en los próximos días, la próxima semana, para ser precisos, salir a los distintos cabeceras en el estado, que son las poblaciones más grandes, a informar
primero, de qué se trata el consejo, que la gente entienda de qué se trata, que esto es un órgano de los ciudadanos, y segundo, a convocarlos a que participen, a que se sumen, a que presenten la posibilidad de integrarse. Y bueno, eventualmente, lamentablemente, solo hay 50 asientos de titulares y 50 de los suplentes de estos titulares de los consejeros, pero pues lo que queremos es que surjan propuestas del interior y encontrar en estos distintos liderazgos que habrá en Michoacán la posibilidad de construir un consejo que sea plural, que sea diverso, que sea ágil también. Yo creo que hoy los michoacanos estamos hartos de la burocracia, de esta obesidad y de esta complejidad que hoy tienen las distintas áreas, que parecen tardar mucho tiempo en reaccionar. Hoy la vida se ha vuelto ágil, dinámica, digital. Sí. El consejo tiene que ser así, tiene que ser dinámico. Ahora sí, y además vigente. Dijiste 50, ¿serán 50 consejeros? 50 consejeros. Porque yo he venido diciendo 40. 50 consejeros, okay. Son 5 de cada uno de los 10 segmentos. De los 10 segmentos. 50 titulares y 50 suplentes. Te quiero hacer una pregunta que yo estoy seguro que a la gente le gustaría saber. ¿Vas a buscar ser candidato más adelante por algún partido político, algún cargo de representación popular? Mira, tuve esas oportunidades en mi vida previa. Cosas que además me satisfacieron de forma muy importante. Creo que siempre me desempeñé con mucho honor, con mucha probidad, y hoy en mi ruta está trabajar más en la vía de los ciudadanos. Creo que hoy al Estado, a la vida de Michoacán, le urge que la sociedad sea más participativa, pero más organizada también, y que entienda también cómo funciona del otro lado las cosas, para poder tocar las puertas correctas y para poder encontrar los canales eficientes que provoquen que estas cosas que queremos sucedan. Claro. Y a ver, hay cosas que están más allá de los partidos. Tú me planteabas que, sí, que si me gustaría ser candidato de un partido. A ver, hay agendas que van más allá y que son ulteriores. ¿Quién pudiera estar en Michoacán en contra de detener la violencia contra las mujeres? Eso no es un tema ni de Morena, ni del PRI, ni del PAN, ni del PRD. Es un tema de humanidad, de que no podemos permitir que la violencia siga existiendo. ¿Quién puede estar en contra hoy de que los jóvenes tengan mejores oportunidades y tengan mejores capacidades a través de una educación de calidad? Pues yo creo que nadie. Y tendríamos que construir elementos que cada día los acerquen a tener mejores trabajos y por lo tanto mejores ingresos. Vamos a entender un poquito la vida orgánica y funcional de este consejo. Entiendo que a ti se te va a pagar un salario. No. Son honoríficos a nadie. Completamente. ¿Ninguno de los 50? Ninguno de los 50 que integren el consejo tendrá remuneración. ¿Quién lo tendrá? Por ejemplo, para los efectos de que el consejo camine, habrá un secretario técnico. Es correcto. Que tendrá que levantar una minuta, que tendrá que darle seguimiento. Ellos sí. Sí, los trabajadores del consejo, ellos tendrán una remuneración. Pero los quienes seamos consejeros, esto lo hacemos pues por gusto, por Michoacán. Qué chingón. Lo hacemos por las ganas de que las cosas cambien y que caminen. Eduardo, la verdad es que me encanta, me parece algo muy chingón que hables. Bueno, además así lo establece la ley, que este consejo debe ser ciudadanizado. Yo espero, te lo digo con sinceridad, porque además sabes que te aprecio y te tengo confianza. Igual. Me has brindado la confianza durante muchos años. Yo espero que no vaya a ser la canoa de salvación para políticos, no, que ahora le quieran brincar de, cabrón, ya no tengo carrera en lo político, ahora me brinco a lo ciudadano, ¿no? ¡Fum! A mí me parece que tú tienes el perfil adecuado, eres un tipo estudiado, siempre te lo he dicho. Y me parece que tiene Michoacán una gran oportunidad dirigiendo tú este consejo. Me tengo que retirar, me tengo que despedir, pero te vamos a seguir invitando. Sabes cómo soy, sabes que soy crítico. Te vamos a ir dando seguimiento al consejo, Lalo, y por supuesto que te vamos a invitar a más programas. De verdad, muchas gracias. No, gracias a ti, Cristian. La verdad es que el té sabe a todo dar con una plática tan buena como esta. Sabe a toda madre, nada más que no lo quiere decir. Porque él es muy propio. Aquí el hocicón. No, yo también. Mejor no, porque ya me encanta el desmadre. Ya sabes que luego me meto en esa ruta. Y si se mete ya no. Gracias, Eduardo. Gracias a ti y un saludo a toda la audiencia. Eduardo Orihuela, Cristian, con acento. Adiós.